días a todos. Dios les bendiga. Como siempre es un gozo para mí estar aquí con ustedes y les traigo saludos de parte de la Iglesia Bautista Nido de Gracia. Siempre estamos orando por ustedes. De hecho, esta mañana oremos por ustedes en la escuela y están en nuestros corazones. Vamos a continuar en el día de hoy, este glorioso día del Señor en el libro de Juan. Continuando en el capítulo 5. Y para recordarnos un poquito del contexto, comenzamos en medio de una conversación legal entre Jesús y los líderes religiosos judíos que comenzó después que Jesús sanó al hombre inválido en el día de reposo. Y debido a sus tradiciones, ellos se oponían a que Jesús sanara en ese día, el día de reposo. Y a medida que lo confrontaban, Jesús comenzó a dar una defensa legal de sus acciones. Y él comenzó también de hablar de la naturaleza de él, de la relación, entre él y su Padre, y de las obras que él vino a hacer. La última vez, si ustedes recuerdan, notamos varias cosas que Jesús enseñó acerca de su relación con su Padre. Vimos que el Hijo trabaja como el Padre, el Hijo emuda a su Padre, el Hijo da vida como su Padre, el Hijo juzga por su Padre y también el Hijo es honrado como su Padre. Entonces, todas esas asombrosas afirmaciones que Jesús hizo claramente dejan que Él es igual a Dios. Y eso, por supuesto, hizo que la ira de los judíos creciera, aumentara, de tal punto que deseaban matarlo. En nuestro texto de esta mañana, Jesús continúa dando su defensa legal a las autoridades enojadas. Y de acuerdo con la ley judía, para que algo fuera reconocido legalmente, tenía que ser corroborado por lo menos 2 testigos. Y aunque Jesús es Dios y sabe que su testimonio es verdadero, Él se somete a esa norma del Antiguo Testamento y Él llama a varios testigos para testificar. Pero como veremos, las autoridades judías no estaban realmente interesadas en la verdad. Ellos tenían su propia agenda y no era amar a Dios y no era buscar la gloria de Dios. Ellos buscaban la gloria de los hombres y por eso buscaban dar muerte a su propio Mesías. Y porque ese Mesías atrevió a desafiar a su autoridad humana. Bueno, nuestro texto de esta mañana es Juan 5, del 31 al 47. Si ustedes ya están de pie, vamos a leer en reverencia la lectura de la palabra de Dios. Juan 5, 31 a 47. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aún estando de pie, oremos, mis hermanos. Padre, en esta mañana estamos aquí con un fin, glorificar tu nombre y conocerte, Señor, para poder disfrutarle para siempre. Ten misericordia de nosotros. Manda, Señor, su Espíritu Santo para obrar de tal manera que recibimos tu palabra con fe, con humildad, con seriedad y sinceridad, Dios. Guárdanos y bendice la predicación de tu palabra, te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, por favor. Mientras Jesús se prepara para presentar a sus testigos a las autoridades judías, él hace una declaración increíble. Él dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Jesús estaba diciendo que estaba mintiendo? ¿Era Jesús un testigo poco confiable? ¿Debemos ignorar entonces todo lo que Jesús ha dicho hasta este momento debido a esa declaración? Y por supuesto la respuesta es no. Jesús no estaba negando la verdad de sus afirmaciones. Simplemente estaba reconociendo que, de acuerdo con la ley judía, en las escrituras del Antiguo Testamento, el testimonio de un solo testigo no era válido. Para hacer una defensa legal legítima a esos hombres, Jesús tendría que tener otros testigos. Este es su punto. Y si miramos el siguiente versículo, queda claro que Jesús sabía que su propio testimonio era verdadero. Versículo 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿A quién se refería Jesús en este? Algunos creen que se refería a Juan el Bautista, a quien menciona en el siguiente versículo, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo que Jesús estaba hablando aquí precisamente del Padre. En todo este discurso, Jesús ha estado hablando de la relación íntima que él comparte con su Padre. Y como vimos la última vez, todo lo que Jesús, el Hijo, hace y dice es simple y solo de acuerdo con la voluntad de su Padre. El Padre fue quien envió a Jesús y, por supuesto, el testimonio de su Padre acerca de él es verdadero. Jesús tenía esa confianza. Pero el problema no era convencer a sí mismo de la verdad de su testimonio, sino convencer a sus acusadores. De modo que Jesús pasa a apelarse a 4 testigos. Y vamos a verlo uno por uno. El primer testigo que vemos es Juan el Bautista, en versículos 33 a 35. Empezando en versículo 33, nuevamente vemos: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El primer testigo, entonces, que Jesús llama a testificar es Juan el Bautista. Jesús está recordando a sus acusadores de su precursor, de quien muchos en Israel estaban convencidos de que era un profeta. Multitudes de judíos habían acudido a él para ser bautizados,
Mateo 3:7 incluso nos dice de que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo. Antes de Juan, había habido 400 años de silencio en Israel con respecto a los profetas. La nación se conmovió por la presencia de este hombre que comía langostas y miel silvestre, que vestía en cabello de camellos. Y su ministerio profético una vez más trajo luz a la gente mientras predicaba. Incluso los líderes religiosos tenían miedo de decir que Juan no era de Dios, porque la gente sostenía que él realmente era un profeta. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan? Él siempre estaba señalando a alguien mayor que él, uno cuyas sandalias no era digno de desatar. Juan bautizó con agua, pero habló de aquel que bautizará con el Espíritu Santo. Habló de aquel que debe crecer mientras que él menguara. Habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan predicó acerca de Cristo y su reino y llamó a la nación de arrepentirse de sus pecados. Toda la vida y el ministerio de Juan fueron un testimonio de Jesús, de Mesías. Y él dijo claramente en Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El punto de Jesús aquí es que ellos reconocieron la autenticidad de Juan el Bautista. ¿Cuánto más deberían haber reconocido a Jesús? Y si Jesús iba a presentar un testimonio humano, no podría haber presentado uno mejor que Juan el Bautista. Tuvo un impacto profundo en la nación judía de Judá y no era alguien que pudiera ser ignorado fácilmente. Él era un poderoso testigo para tener en la defensa de Jesús. Sin embargo, Jesús deja claro que su testimonio no es algo que vino de hombre, sino que deja esas cosas por el bien de los que escuchaban, para que ellos pudieran ser salvos. Y realmente cuán ofensivas debían haber sido esas palabras de Jesús a esos líderes religiosos. ¿Quién pensó era este hombre que diciendo a ellos, estos religiosos, que ellos necesitaban ser salvos? Pero no solamente estaba diciendo que necesitaban ser salvos, sino que ellos necesitaban ser salvos por él, aquel de quien Juan el Bautista testificó, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pensaban ellos que Jesús era el que estaba siendo buscado, pero en su sabiduría soberana, el Señor volvió a centrar la atención en la condición perdida de sus acusadores y en su necesidad de salvación. Desafortunadamente, a pesar del poderoso testimonio de Juan el Bautista, sus palabras sobre el Mesías fueron ignoradas. Entonces Jesús llama a su segundo testigo. ¿Y cuál es su segundo testigo? Las obras de Jesús. Versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan el Bautista fue un gran testigo de la veracidad del testimonio de Jesús, pero Jesús presenta un testimonio aún mayor, sus propios milagros. El pueblo de Israel había quedado muy asombrado por Juan el Bautista, pero él nunca hizo ningún milagro. Jesús, por otro lado, había realizado muchos milagros hasta este momento que habían presenciado amplia y públicamente. Y esto por sí solo debería haber sido suficiente para probar el testimonio de Jesús como verdadero. Si ustedes recuerdan lo que dijo Nicodemo en el capítulo 3, cuando llegó en la noche para hablar con Jesús. En capítulo 3, versículo 2, Nicodemo dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro.
Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Era evidente entonces para cualquier que estuviera dispuesto a reconocerlo que solo Dios podría realizar los milagros que Jesús estaba realizando. Pero como sabemos, en lugar de atribuir a esos milagros a poder de Dios, ellos atribuyeron a poder de Satanás, blasfemando el Espíritu Santo en el proceso. Y su dureza de corazón los llevó a rechazar los mismos milagros que deberían haberles demostrado que Jesús era quien decía ser. Pero después de todo esto, el propósito de esas señales, el Evangelio de Juan deja claro cuál era el propósito. Mira Juan 20, 30 a 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este era el propósito de los milagros de Jesús. Y debido, mis hermanos, a la apelación de Jesús a esos milagros como un testigo, debemos tener mucho cuidado de no minimizar su poder para establecer el testimonio de Jesús como el verdadero Mesías. Después de todo, el Antiguo Testamento profetizaba que esas sanaciones y milagros estarían asociados con la venida de su Mesías. Y la verdad es que una evaluación honesta de las señales que realizó no debería dejar absolutamente ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, y que es digno de ser recibido como Señor y como Salvador. J.C. Ryle señala 5 características de las señales de Jesús que las hacen tan increíbles. Él dijo: primero es su número. No eran pocos, sino muchos milagros que hizo Jesús. Segundo, su grandeza. No eran pequeñas, sino poderosas interferencias con el curso ordinario de la naturaleza. En tercer lugar, su publicidad. Generalmente no se hacían esos milagros en un rincón, sino en la plena luz del día y ante muchos testigos, y a menudo incluso ante sus enemigos. Cuarto, su carácter. Casi siempre fueron obras de amor, misericordia y compasión, útiles y beneficiosas para el hombre, y no meras exhibiciones estériles de su poder. Y en quinto lugar, su apelación directa a los sentidos de los hombres, porque eran visibles y ellos soportarán cualquier examinación. Las obras de Jesús eran increíbles, mis hermanos, y se pueden contrastar grandemente con todas las llamadas señales y maravillas que tienen lugar en nuestro día alrededor. ¿Dónde está la evidencia de los milagros que tantos profesan hoy día? No se podían negar los milagros de Jesús. Todos y cada uno reconocían que se había producido un verdadero milagro y no podían negarlo, aun aquellos que quisieron negarlos. Y a medida que Jesús presenta sus señales milagrosas como evidencia, también deja claro una vez más la unidad que Él tiene con su Padre. Porque todas esas obras fueron dadas a Cristo para que las llevara a cabo por el Padre. Y dan testimonio de que el Padre mismo envió a Jesús. Y esto llevó a Jesús a su tercer testigo. Y como veremos, es muy estrechamente relacionado con el cuarto testigo. El tercer testigo es el Padre mismo. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El tercer testigo entonces es el Padre mismo. Pero ¿cómo es que el Padre ha testificado de su Hijo? Es poco difícil interpretar esto. Muchos han dicho que este se refiere a su bautismo,
de Jesús cuando la voz del Padre del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pero no está claro si alguien además de Jesús y Juan el Bautista escuchó esas palabras de manera audible. Además, Jesús deja claro que esos hombres nunca habían oído su voz en el mismo texto. Otra interpretación posible o probable, más bien, es que Jesús está refiriéndose al testimonio del Padre mismo a través de las Escrituras. El siguiente versículo hace esta interpretación lo más plausible. Versículo 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Claramente, las Escrituras son la palabra de Dios, inspirado por Dios mismo a través del Espíritu Santo. A través de las Escrituras tenemos el propio testimonio de Dios el Padre con respecto a su corazón. Habían rechazado a los otros testigos que Jesús había presentado. Incluso aquí rechazaron el testimonio del Padre. Y Jesús hace otra declaración sorprendente acerca de su condición espiritual. Dice: y su palabra es religiosos judíos. Y Él continuará haciendo a medida que avanza hacia el último testigo. ¿Cuál es el cuarto testigo? Las Escrituras mismas. Mira lo que dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El testimonio final de Jesús era algo de lo que los judíos se enorgullecían. Su ardua búsqueda y estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Desde la infancia, los líderes religiosos fueron entrenados en las Escrituras. Se ha dicho que estaban tan familiarizados con las Escrituras que ellos podían pegar un cuchillo a través del rollo y decir cada letra que fue atravesado por el cuchillo. Y ciertamente ellos se enorgullecían de su conocimiento de las Escrituras. Pero Jesús deja claro lo superficial y infructuosa que era su comprensión de las Escrituras. Habían perdido todo el sentido de la Biblia. Habían echado de menos el bosque por los árboles. Ellos pensaban que su salvación venía de las Escrituras mismas. Pero Jesús les está diciendo que el propósito de sus Escrituras era revelarlo a Él. La simiente en Génesis 1:3 apunta a Cristo. El arca de Noé señala a Cristo. La escalera de Jacob apunta a Cristo. El cordero de la Pascua señala a Cristo. La serpiente de bronce levantada en el desierto señala a Cristo. Todo el sistema sacrificial y ceremonial apunta a Cristo y encuentra su cumplimiento en Él. Incluso Jonás, en el vientre del pez grande durante 3 días y 3 noches, apunta a Cristo siendo sepultado durante 3 días y 3 noches antes de su resurrección. Todos los profetas, todos los sacerdotes, todos los jueces y todos los reyes señalan a Jesucristo, el mayor profeta, el mayor sacerdote, el mayor juez y el mayor rey. Todo lo que fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo fue escrito para mostrar a Cristo y el crucificado, para que a través de Él pudiéramos tener la vida eterna.
Pero en su ignorancia, estos hombres no vieron ni lo reconocieron a Cristo, pero no solamente era ignorancia, sino era una rebeldía obstinada, que se negaba siquiera a considerar la posibilidad de que Jesús fuera el Cristo, en contra de toda la evidencia y de todos estos testigos que Jesús acaba de presentar. Jesús lo deja claro, Él dice, mira, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No se trataba de hombres inocentes que simplemente no entendían. Ellos se endurecieron en su rebelión y se opusieron a Cristo. ¿Por qué no creerían? Porque Jesús deja claro, yendo al nuevo de la cuestión, la última motivación de ellos, contrastándola con la última motivación de Cristo. Otra vez vamos a leer el versículo 41 y adelante. Cristo dijo, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. A diferencia de Jesús, mis hermanos, esos hombres no buscaban primero el reino de Dios y la gloria de Dios. Buscaban primero su reino y la gloria de los hombres. No querían tener nada que ver con una religión que los humillaba y los dejaba en el polvo sin una justicia propia. En su orgullo y búsqueda de gloria, ellos querían mostrar cuán justos eran ellos, cuán fieles eran ellos. Qué bien conocían las Escrituras, pero buscaban establecer su propia justicia delante de Dios, y al hacerlo rechazaban al único que verdaderamente hace los justos. Para reconocer a Cristo como el Mesías, ellos tendrían que admitir que estaban equivocados, admitir que eran pecadores y confesar que Él era realmente el Salvador del mundo. Tendrían que renunciar su búsqueda de un glorioso reino y posesión terrenal. Y como los discípulos de Jesús, tenían que dejar todo atrás para seguirlo a Él. Pero no estaban dispuestos a hacerlo. Aunque Jesús vino con todas las credenciales necesarias para establecerse como el verdadero Mesías, la búsqueda de la gloria terrenal por parte de esos hombres los llevó a rechazarlo por completo. Pero como Jesús señala, si alguien más viniera en su propio nombre, en otras palabras, buscando su propia gloria, lo recibiría con gusto. Tristemente, la historia judía muestra que este es el caso. Docenas de falsos maestros, mesías, han aparecido en Israel y han sido mejor recibidos que Jesucristo mismo. Estos hombres leían las Escrituras, conocían las Escrituras, pero no las creían. Ahora podemos mirar a estos hombres y criticarlos y preguntarlos, ¿cómo es posible ser tan duros de corazón? ¿Cómo pudieron haber rechazado a su propio Mesías frente a una evidencia tan fuerte, tan increíble? ¿Cómo pudieron haber ignorado el testimonio de cada uno de esos testigos confiables? Podemos mirarlos y preguntarnos, pero más bien debemos mirar a nosotros con más cuidado. El destino de estos hombres quedó grabado en piedra hace 2000 años, cuando ellos escucharon el Evangelio y lo rechazaron. La pregunta más importante para ti es: ¿cuál sería tu destino? ¿Cuál sería su destino? ¿Qué harás usted con el Evangelio? ¿Te negarás obstinadamente a venir a Cristo como millones que han hecho a lo largo de los años? Y si es así,
te unirás en su miseria y serás buscado por esa rebelión. ¿Qué más evidencia necesitas para creer que Jesucristo es el Salvador del mundo? Una mirada honesta a la historia del mundo y la historia de la iglesia deja increíblemente claro que Jesús es quien dijo ser. El problema no es la falta de pruebas o evidencias que pueden ser examinadas o de testimonios que pueden ser considerados. El problema de hoy es el mismo que entonces: la dureza y impenitencia de los corazones de los hombres. Los hombres no quieren humillarse y confesar que son pecadores, necesitados de un Salvador. Los hombres se niegan a venir a Cristo, niegan a buscar la gloria de Dios, porque ellos desean, aman la gloria que viene de los hombres. El problema no es con Cristo. Él es un Salvador perfecto y que ha hecho una salvación perfecta, perfecta satisfacción para los pecados de todos y cada uno que creen en su nombre. Si alguno viene a Él, Él lo recibe calurosamente y Él promete nunca echarlo afuera. Mire cuán paciente era Jesús, incluso enseñando a esos hombres tan duros de corazón, aunque ellos se negaron a venir a Él. Les mostró testigo tras testigo para que vieran la verdad, pero no quisieron venir. Pero ¿qué harás usted? ¿Usted vendrás a Cristo? ¿Dejarás atrás tu pecado y tu amor por este mundo? ¿Dejarás la gloria humana? ¿Arrepentirás de tu pecado y creerás en el Evangelio de Jesucristo? El glorioso Señor que estuvo delante de esos líderes religiosos es el mismo que hoy te ordena a que vengas a Él, en este mismo mañana. Ellos no tienen más oportunidades, pero tú sí. Vengan al Salvador, vengan cada uno. Aunque Él es todopoderoso y su juicio es terrible para los que se nieguen, sin embargo Él es misericordioso y su salvación será dulce para todos los que vengan a Él. Les ruego con todo mi corazón en el glorioso nombre de Jesucristo que no se demoren. No dejes la salvación de tu alma para otro día, porque puede que nunca llegue. Hoy es el día de la salvación, dice las Escrituras. Para aquellos de nosotros que hemos venido a Cristo, qué gran motivación tenemos para alabarlo y buscar vivir nuestras vidas para su gloria. Aunque nunca hubiéramos venido a Él por nosotros mismos, misericordiosamente nos atrajo hacia Él y se derramó gracia sobre nosotros. Que tengamos en cuenta eso, mis hermanos, y que tengamos en cuenta todos que nos rodean, que no conocen al Señor, que oremos por ellos, que prediquemos a ellos. No debemos olvidar por qué Dios nos ha dejado en este mundo. Así como el Padre envió a su Hijo, envió a los discípulos, se ha enviado a nosotros incluso para seguir llevando ese mensaje. Que el Evangelio continúe avanzando aquí en Cartagena, en Colombia, hasta los confines de la tierra, hasta que todos los enemigos lleguen a conocer a Cristo su Señor y aprenden a vivir para la gloria de Dios y dejan atrás la gloria marchita de este mundo. Que solo Él sea alabado por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, gracias por su santa palabra en esta mañana, que nos recuerda de nuestro glorioso Cristo, el verdadero Mesías, el Señor y Salvador del mundo. Y también nos recuerda de cuán pasajera son las glorias de este mundo, la gloria del hombre, que es tan vana, Señor, y al final no tiene ningún propósito fuera de llevarnos al juicio. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por ser tan olvidosos de tu gloria.
Ayúdanos a buscar primero tu reino, tu justicia, vivir para tu gloria y no la nuestra, Señor. Y ayúdanos a ser fieles en llevar este evangelio a todos alrededor que aún no han conocido, Señor. Ten misericordia, quita la dureza de nuestros corazones y de los corazones de aquellos alrededor de nosotros, para que todos tuyos lleguen a conocerte y a alabarte como mereces, Señor, ahora y para siempre. Te pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.